Entre los cuernos del Toro, a grado y medio de la estrella Zeta Tauri, se encuentra un objeto que, en apariencia, puede decepcionar al observador poco paciente. No brilla tanto como M42 ni muestra las formas de galaxias definidas. Al ocular muchas veces se reduce a una nube difusa, irregular, de bordes poco definidos. Y sin embargo es uno de los objetos más fascinantes de todo el firmamento. Es Messier 1. La nebulosa del Cangrejo, el primer y único remanente de supernova incluido en el catálogo Messier. Ese simple dato ya la hace especial, pero lo que realmente la distingue es que podemos seguir la historia hacia atrás en el tiempo, hasta el momento mismo de su origen, cuando el 4 de julio del año 1054 apareció de repente una estrella invitada en los cielos de China, tan brillante que podía verse de día durante semanas. Hoy, casi 1000 años después, lo que queda de aquella explosión sigue ahí, expandiéndose en el espacio. Una nube de filamentos retorcidos, gas y polvo, iluminados por una estrella de neutrones en su interior. Un objeto que, más allá de lo que vemos al ocular, cierra un valor histórico y científico enorme. Conecta la astronomía antigua con la moderna, la mirada de los cronistas de la dinastía Song con los detectores de rayos X y gamma que orbitan la Tierra. Y al mismo tiempo es para nosotros un reto observacional, un recordatorio de que el cielo no siempre se entrega a la primera mirada. En este destino astronómico viajamos a M1, la nebulosa del Cangrejo, un objeto humilde al ocular, pero gigantesco en significado, la huella visible de la muerte de una estrella y el inicio de una larga cadena de descubrimientos que todavía hoy nos sigue sorprendiendo. ¿Qué es Messier 1? Lo que hoy conocemos como la nebulosa del Cangrejo es en realidad el cadáver estelar de una supernova, una estrella masiva, varias veces más pesada que nuestro Sol, agotó su combustible nuclear y colapsó sobre sí misma. Ese colapso desencadenó una explosión colosal que arrancó y expulsó sus capas exteriores al espacio a velocidades increíbles. La nube resultante sigue expandiéndose desde entonces y lo seguirá haciendo durante miles de años hasta que sus restos se difuminen por completo en el medio interestelar. La nebulosa del Cangrejo es, pues, un remanente de supernova. En su interior late todavía lo que quedó del núcleo, una estrella de neutrones, compacta hasta lo inimaginable. Apenas mide unos 30 kilómetros de diámetro, poco más que una ciudad, pero contiene más masa que nuestro propio Sol. Ese objeto, el púlsar del Cangrejo, gira vertiginosamente unas 30 veces por segundo, emitiendo pulsos de radiación que recorren todo el espectro, desde ondas de radio hasta rayos gamma. A su alrededor, un poderoso campo magnético acelera electrones casi a la velocidad de la luz, produciendo una radiación sincrotrón que da a la nebulosa ese brillo azulado fantasmagórico tan característico en las fotografías que nos muestra el Hubble. La estructura de M1 es un auténtico mosaico químico cósmico, podríamos decir. Sus filamentos anaranjados son los restos de las capas externas de la estrella progenitora. Hay hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre, hierro, todos elementos forjados en el interior de esa estrella y ahora dispersados por el espacio, listos para formar parte de futuras generaciones de astros. Entre esos filamentos se extiende un resplandor más uniforme, originado por los electrones de alta energía que se mueven en espiral dentro del campo magnético del púlsar. En cifras hablamos de una nube de 10-11 años luz de diámetro, situada a unos 6.300 años luz de nosotros, en la constelación de Tauro. Su magnitud aparente ronda la 8,4, suficiente para ser accesible con telescopios modestos, aunque no siempre con el nivel de detalle que a uno le gustaría en un objeto tan famoso. La nebulosa se expande a un ritmo de más de 1.500 kilómetros por segundo, lo que significa que cada año crece unas décimas de segundo de arco en el cielo. Un cambio imperceptible al ojo humano, pero medible en placas fotográficas comparadas a lo largo de décadas.
La nebulosa del Cangrejo es además una de las fuentes más intensas de radiación de alta energía que conocemos. En rayos X y en rayos gamma brilla con una potencia descomunal, hasta 10 veces más que en luz visible. De hecho, es una de las referencias con las que los astrónomos calibran instrumentos espaciales porque su radiación es tan estable y tan potente que actúa como referencia cósmica. En resumen, lo que vemos en M1 no es solo una mancha difusa en el ocular, sino un laboratorio natural de astrofísica. El efecto de una explosión estelar dilatado en el tiempo, un pulsar latiendo con fuerza en el corazón de la nebulosa y, pues una sinfonía de partículas, campos magnéticos y radiación que nos recuerda la violencia y la creatividad del cosmos. Cuando intentamos describir la nebulosa del Cangrejo en números nos encontramos con una colección de cifras que marean, ¿no? Pero que nos ayudan a poner en perspectiva lo que tenemos delante. Hemos dicho que, para empezar, que su distancia es de 6.300 años luz. Eso significa que la explosión que dio origen a la nebulosa del Cangrejo ocurrió en los inicios de la Edad del Bronce, pero la luz de aquel estallido llegó a la Tierra en el año 1054, sorprendiendo a astrónomos chinos, árabes y japoneses que la registraron en sus crónicas. Su tamaño real ronda los 10 u 11 años luz de diámetro, equivalente a casi 100 billones de kilómetros de un extremo al otro. Y ese tamaño no es fijo, la nebulosa se sigue expandiendo a razón de 1500 kilómetros por segundo. Cada segundo, los restos de la estrella progenitora, cada segundo, recorren una distancia comparable a la que separa Madrid de Moscú. En cuanto a su brillo aparente, pues M1 tiene una magnitud de 8,4, que es un número engañoso. En teoría está al alcance de prismáticos y telescopios modestos, pero como se trata de una nebulosa extensa y difusa, no siempre resulta fácil percibirla con claridad. Percibir detalles, detectarla yo creo que sí. No es fácil percibirla con claridad, como decía, especialmente en cielos afectados por la contaminación lumínica. El pulsar del Cangrejo, la estrella de neutrones que late en el centro, gira unas 30 veces por segundo y con cada giro emite un haz de radiación que barre el espacio como un faro de un puerto. Su brillo en rayos X y gamma es tan intenso que la nebulosa se ha convertido en una de las fuentes de referencia para la astrofísica de alta energía. La luminosidad total de M1 equivale a unas 75.000 veces la del Sol. Y sin embargo, toda esa energía se reparte en una superficie tan extensa que al ojo humano nos llega diluida en forma de un parche grisáceo débil y difuso. Esa es una de las paradojas más bonitas de la observación visual, saber que lo que vemos como una nubecilla tenue es en realidad una de las explosiones más violentas de la historia de nuestra galaxia. Sus filamentos contienen elementos fabricados en el corazón de la estrella original: oxígeno, carbono, azufre, hierro, que son verdaderos ladrillos de la vida, ahora esparcidos por el espacio. Las temperaturas en esas hebras de gas oscilan entre los 11.000 y los 18.000 Kelvin, y su resplandor se debe tanto a la ionización de esos átomos como a la radiación sincrotrón que produce el púlsar. En el cielo, la nebulosa ocupa unos 6 por 4 minutos de arco, un área similar a un tercio del tamaño de la luna llena, lo suficiente para que, con aumentos medios, llene un buen campo en el ocular y muestre su contorno irregular. En resumen, distancia, tamaño, brillo, densidad, todos estos números nos hablan de un objeto extremo, pero conviene recordarlo. Al final, lo que llega a nuestro ojo es una tímida nube grisácea, difusa, que apenas insinúa su naturaleza. Los datos nos dicen que estamos ante un monstruo cósmico, pero es el observador quien debe exprimir la paciencia y la técnica para que esas cifras cobren vida en la experiencia directa.
Descubrimiento e historia. La historia de la nebulosa del Cangrejo es en realidad doble. Por un lado está la historia humana, lo que vieron y anotaron los astrónomos antiguos cuando apareció en el cielo, y por otro la historia de la astronomía moderna, cuando con telescopios se redescubrió aquel resto cósmico y poco a poco se fue entendiendo su verdadera naturaleza. La primera parte nos lleva a la China del año 1054. Los astrónomos de la dinastía Song registraron la aparición de una estrella huésped, un astro nuevo y deslumbrante, que surgió junto al cuerno del Toro. Era tan brillante que durante 23 días se vio a plena luz del día y de noche se mantuvo visible durante casi 2 años. Los textos hablan de un resplandor blanco rojizo y de su posición en el cielo con bastante detalle, lo que hoy nos permite relacionar ese fenómeno con la nebulosa actual. También en Japón y en el mundo árabe hay crónicas del mismo evento. Incluso en América del Norte se han encontrado petroglifos que parecen, entre comillas, representar la luna creciente junto a una estrella brillante. Aunque, relacionarlo con esta supernova me parece algo forzado. Lo curioso es que en Europa, donde el cielo también se iluminó con esa estrella nueva, no ha llegado hasta nosotros ninguna referencia escrita directa. Quizá el peso de la visión aristotélica, que defendía la inmutabilidad del firmamento, frenó a los cronistas medievales, o quizá las mediciones se perdieron con el tiempo. Según José Luis Comellas, es preciso notar que no constituyó un espectáculo sobrecogedor porque su máximo brillo coincidió casi con su conjunción con el Sol. Seguramente por esta causa no hay mención de ella en las crónicas medievales de Occidente. En todo caso, las referencias pueden permanecer en el imaginario popular en forma de leyendas más o menos confusas, como podría ser el caso de Teruel, zona donde se rendía culto al toro desde antiguo, que es representada por una estrella brillando entre las dos astas de este animal y cuya capital se fundó un siglo después del fenómeno. Sería interesante profundizar en esos indicios que nos quedan tan cerca. La segunda parte de la historia empieza mucho después. La nebulosa, ya apagada a simple vista, fue redescubierta en 1731 por John Bevis, un médico y aficionado inglés que la incluyó en su Atlas Uranografía Británica. Este atlas nunca llegó a publicarse y el hallazgo quedó casi olvidado. Hasta que en 1758 Charles Messier, obsesionado con encontrar el regreso del cometa Halley, se topó con aquella mancha difusa. La comparó con la luz de una bujía. Durante varias noches la vigiló, convencido de que podría tratarse de un cometa, pero al ver que no se movía comprendió que era otra cosa, así que la registró para no confundirse en el futuro y para no perder más tiempo en falsos cometas decidió inaugurar más tarde, no fue con esta nebulosa sino con un segundo y tercer hallazgo cuando decidió inaugurar su catálogo. Y de esta forma nació Messier 1. Un siglo más tarde, en 1844, Lord Rosse apuntó hacia ella con su gran telescopio de 36 pulgadas en el castillo de Birr, en Irlanda. Y lo que dibujó fue una nube con filamentos que le recordaron a las patas de un cangrejo. Ese dibujo es fácilmente encontrable, el parecido es, discutible, pero el nombre cuajó. Desde entonces la conocemos como la nebulosa del Cangrejo. La primera fotografía de M1 llegó en 1892, tomada por Isaac Roberts con un reflector de 20 pulgadas. Y ya en el siglo XX empezaron a acumularse pruebas que la conectaban con aquella estrella de 1054. En 1921, Karl Lampland detectó cambios en su estructura al comparar placas fotográficas hechas en diferentes épocas. Poco después, Edwin Hubble sugirió que la nebulosa debía ser el resultado de una supernova histórica. La confirmación definitiva llegó en los años 30, cuando Nicolas Mayall demostró que M1 se estaba expandiendo justo al ritmo que cabría esperar de un objeto originado en el siglo XI.
En 1949 se descubrió que era una fuerte fuente de radio, bautizada como Taurus A. En 1963 se detectaron sus rayos X y en el 68 llegó una de las sorpresas mayores, el descubrimiento de su pulsar central, una estrella de neutrones que giraba 30 veces por segundo. Por fin se comprendió que M1 era algo más que una nube de gas, era el ejemplo perfecto de lo que deja atrás una supernova. ¿Cómo observarlo? Pues localizar la nebulosa del Cangrejo no es complicado en los mapas. Está en Tauro, a poco más de 1 grado al noroeste de Zeta Tauri, en el cuerno sur del Toro. Un buscador de 9x50 ya la muestra como una pequeña nube, pero lo que realmente marca la diferencia es el instrumento con el que la abordemos y la paciencia con la que la observemos. Sin mencionar, la calidad del cielo. Con prismáticos de 10x50 y poco más, M1 aparece como un parche débil, ovalado, sin rastros internos. Es poco más que una mancha en la oscuridad, pero con el peso histórico que lleva detrás ya resulta emocionante cazarla con un instrumento tan simple. Luego, con telescopios pequeños, de alrededor de 100 milímetros, 100-120, la nebulosa se intuye como una nubecilla irregular, sin centro definido, con bordes difusos. El uso de la visión periférica permite percibir un brillo desigual, aunque no mucho más. Con telescopios en torno a los 20 centímetros, pues empiezan a notarse formas internas, irregularidades en el brillo, un contorno deshilachado, pequeñas zonas oscuras que rompen esa uniformidad plana que percibíamos antes, y tenemos varias estrellas superpuestas sobre la nebulosa que, le aportan relieve y contexto. Con 30 centímetros la nebulosa cobra, mayor entidad, como no. Se perciben vetas más brillantes que recorren en su interior zonas con contraste y un perfil ovalado que parece levemente retorcido. El uso de filtros, ya sean O3 o UHC, hace que alguna zona destaque más, si bien no le encuentro mejora estética global, y por supuesto las estrellas pierden fuerza. Con 40 centímetros la visión se transforma, aparecen filamentos evidentes, retorcidos que cruzan de lado a lado y un borde que parece rasgado. El aspecto general recuerda, aunque vagamente, a los bocetos de Lord Rosse, una nube llena de filamentos gruesos y oquedades. Otros observadores con aperturas similares dicen que la nebulosa aparece como una figura irregular con forma de patata de superficie granulada. Los extremos muestran indentaciones como si le faltaran trozos en los bordes. Con un filtro O3 se resalta una franja brillante en el cuadrante suroeste, una veta interna que de otro modo se pierde. Alguno con aperturas de 18 pulgadas dice que a 175 aumentos y con filtro O3 destaca un filamento brillante que cruza desde el centro hacia el oeste. Otro, más débil, se abre hacia el noreste, de forma que ambos parecen recorrer la nebulosa de lado a lado. Aumentando a 225 aumentos, el interior muestra un aspecto turbulento, con un brillo irregular y bordes deshilachados. Con telescopios de gran apertura, 600 milímetros o más, el espectáculo se aproxima a lo fotográfico. Toda la superficie está sembrada de finísimos hilos luminosos que se entrecruzan formando un tapiz de filamentos más delicados. Los bordes se asemejan a una espuma cósmica, se podría decir, recortados contra el fondo negro. En noches excepcionales, algunos observadores han llegado a detectar incluso el púlsar central, que es un puntito de magnitud 16, ligeramente desplazado del centro, palpitando con la regularidad de un reloj estelar. Eso de palpitando no creo que sean capaces de apreciarlo. Y crónicas de observadores con grandes aperturas dicen con telescopios de más de 1 metro de diámetro
que ya la experiencia es sobrecogedora. A 488 aumentos, la nebulosa ocupa medio campo y se resuelve en una maraña intrincada de filamentos retorcidos. Los hilos se cruzan, se abren, se entrelazan como raíces luminosas flotando en el vacío. El observador describe que la visión se acerca a la icónica imagen del Hubble, con filamentos principales y secundarios extendiéndose en todas direcciones. En otra observación con el mismo telescopio se logró incluso distinguir el púlsar, como decíamos antes, como un puntito débil en el corazón de la nebulosa, acompañado de otra estrella de magnitud similar muy próxima. Y bueno, no olvidemos que eso último son observaciones extremas, con la suerte de disponer de un buen cielo y no menos suerte de disponer de un telescopio de más de 1 metro de diámetro. Como consejos de observación, pues en cuanto a la altura, pues cuanto más alto esté sobre el horizonte mejor. Conviene observarla cerca del meridiano. Pero vamos, esto es una cosa común. Adaptación visual. Dedicar al menos 20 o 30 minutos a la oscuridad para exprimir todos los detalles. Habrá noches que la atmósfera no nos dejará, pero cuando lo permita no pretendamos sacar mucho de 3 minutos de observación. En cuanto a aumentos, probar tanto bajos, que muestran el contorno general y el contexto, como altos, hasta donde la noche deje, que revelan irregularidades y filamentos. Filtros nebulares, yo he mencionado O3 y UHC, pero pueden ser más restrictivos. Ayudan a ganar contraste y a resaltar algunas zonas. Mi opinión es que en esta nebulosa conviene alternar con y sin filtro. Y la tan traída y llevada paciencia. M1 es un objeto que no regala espectáculo inmediato, sino que se abre lentamente al ojo entrenado. Cada minuto de observación añade pequeños matices que se van acumulando. En definitiva, la nebulosa del Cangrejo no es un objeto para impresionar a primera vista, pero quienes le dedican tiempo descubren que aquella mancha tenue es, en realidad, un entrelazado de filamentos, una reliquia de una supernova vista al ocular, como un tapiz de filamentos que cuenta en silencio la historia de la muerte de una estrella. Como conclusión, la nebulosa del Cangrejo es un objeto humilde al ocular y al mismo tiempo descomunal en significado. A menudo se nos presenta como una mancha grisácea, poco llamativa frente a otras nebulosas más espectaculares. Y sin embargo es la reliquia de uno de los fenómenos más violentos y luminosos que jamás haya contemplado la humanidad. Hace casi 1000 años, su explosión iluminó los cielos, deslumbrando a quienes la vieron aparecer de repente entre las estrellas del Toro. Hoy lo que vemos es el eco de aquel estallido, filamentos retorcidos, gas en expansión y en el centro un púlsar que gira 30 veces por segundo, marcando el ritmo del tiempo cósmico como un faro incansable. Para el observador aficionado, M1 es un reto y una lección. No entrega sus secretos de golpe, ni deslumbra a la primera mirada. Requiere paciencia, adaptación a la oscuridad, cambios de aumentos, cambios de filtros y sobre todo tiempo. Y cuando se le dedica, recompensa con una experiencia enriquecedora. Descubrir que lo que parecía un simple borrón es en realidad un tapiz lleno de historia, de ciencia y también de belleza. M1 es, en cierto modo, la piedra roseta de la astronomía. Nos permite unir crónicas antiguas con astrofísica moderna, telescopios históricos con detectores espaciales en órbita, observadores con prismáticos y gigantescos telescopios de 48 pulgadas. Todos ellos convergen en la misma mancha difusa que cuelga entre los cuernos del Toro. Así que la próxima vez que apuntéis vuestro telescopio hacia Zeta Tauri y detectéis ese parche ovalado, pensad en todo lo que encierra. No es solo una nebulosa más,
es la huella visible de la muerte de una estrella. Es el primer objeto del catálogo Messier. Es la confirmación de que el cielo cambia, aunque lo haga en escalas de tiempo que superan la memoria humana. M1 nos recuerda que tras cada débil nubecilla que se asoma en el ocular puede esconderse una historia cósmica que conecta nuestro presente con el fuego de las estrellas. Y esa es quizá la magia más profunda de la astronomía visual, convertir un parche de luz en una ventana al origen y destino de las estrellas.